afternoon, everyone. First of all, I want to say it's a privilege to be here. I really want to begin by recognizing the achievement of all these young people that have such an interest in Cuba, right? So before we do that, I'd like to recognize all the work and effort that the regular chair of the student panel, Enrique Pumar, puts into this panel. So I'd like to ask everyone for a round of applause for Enrique, who couldn't be here with us today. Thank you. The other thing I like to do, and it's recognize the hard work and effort of the members of the award committee, who are members of ASCII, who are volunteer members of the award committee, who have spent countless hours making really useful comments to encourage all these students to continue to develop their interest on Cuba, on the Cuban economy, on the culture of our country and all that. So the members, some of them are not here, are for this year, Armando Chawaceda, who couldn't attend. The ones that are here, I would like to ask you to stand up and so we can recognize you. The other member is Lorenzo Perez. Lorenzo Perez, a round of applause for Lorenzo. Okay. I don't know if Jorge Luis Romeo is here, but he's another member, okay, of the committee. And then the other members, unfortunately, couldn't make it either, so they are Elaine Shale and Mauricio Solaun. But I'd like to ask everyone for a round of applause for all the members of the committee. So let me tell you just briefly about the award, okay? This year was a very unique year in the sense that the award competition was very, very competitive. We received a total of 15 papers, okay? 8 of those papers were graduate and 7 were undergraduate. The majority of the papers that we received were from the US, although we got a paper, one paper didn't make it, but we received it from Bulgaria, from the former, from Bulgaria. The final thing I wanted to say is that all the papers were, and the members, Lorenzo and the others can attest to this, were really subjected to a rigorous review process. And so, without further ado, I'd like to present the winners of this year's Student Competition Award. And I would like to ask them to come to the podium and for you to hold your round of applause in recognition of their achievements. So let me begin with the graduates. And so the first prize goes to Roberto Gonzalez from the University of North Carolina, Chapel Hill, who wrote a paper titled Underreporting the Infant Mortality Rates in Cuba. So Roberto, if you could please come up. A round of applause for Roberto. The other one, the second prize graduate went to Rebecca Freeman from Johns Hopkins University School of International Studies. Rebecca's paper is titled Gauging the Impact of Cuban Casino Dance in the U.S. And so, Rebecca, if you could come up and join us. A round of applause for Rebecca. Okay, so she can. Okay, so for the undergraduates, by the way, Rebecca provided the soundtrack through her iPhone last night for our reception, so she is certainly qualified to teach classes later. That's right. So, well, thank you for that. I wasn't aware. So for the undergraduates, the first prize goes to Antonio Diaz, David Cabrera, and Arturo Cancino from the University of Florida, who wrote a paper called Evaluation and Design of Algal Growth, Harvest and Utilization for Various Applications in Cuba Infrastructure. So, gentlemen, please come up. A round of applause. So, finally, I have to mention the second prize winner for the undergraduate papers. Unfortunately, she couldn't be here with us.
today, and that goes to Catherine Marquez from Amherst College, who wrote a paper titled Conscious Not Collaborators, The Ladies in White as a Case Study on the Catholic Church Non-Threatening Relationship with the Cuban Regime. So please, a round of applause for Catherine in absentia. So thank you very much. I'd like to ask again everyone to recognize the contributions of all these young people and future and hopefully permanent members of ASCI. And thank you again for the committee for all your work, and enjoy the lunch, and don't forget to come to the student panel at 4:30 p.m. today. Thank you very much. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con lo más importante de la sesión y almuerzo de hoy, que es la intervención de nuestra invitada especial, Miriam Leiva. La tuve la suerte de poder conocer junto a su esposo, ahora fallecido, en La Habana desde hace unos 6 años en su apartamento, y el apartamento se distinguía por 2 cosas: muy pequeño y lleno de libros. Entonces, si alguien conoce el trabajo tanto de Miriam como de Oscar, se sabe que se usaron muy bien esos libros junto a su experiencia en Cuba para siempre intervenir con honestidad, con claridad y con respeto en el diálogo nacional sobre el futuro de su país. Ahora Miriam nos acompaña con una intervención que se titula Cuba en transición y las relaciones Cuba-Estados Unidos. Miriam. Un pequeño anuncio de ASCI. Hay algunos libros de Oscar que están a la venta en una mesa que está allá adelante, si acaso alguno está interesado. Hay un libro ahí de Oscar. Well, first of all, hello, I'm sorry I'll speak in Spanish because it's difficult to speak both languages, you know, at the same time. So I wrote it in Spanish, and well, it has been translated, and of course if there is afterwards any question in English, I could answer in English. Entonces comienzo en español. Emoción y recuerdos me provoca, Emoción y recuerdos me provoca la acogida de ustedes, muchos conocidos por conversaciones telefónicas e intercambios de email durante tantos años, cuando Oscar buscaba afanosamente datos sobre el desempeño de la economía cubana, los analizaba y me dictaba sus conclusiones económicas, políticas y sociales en forma de artículos que se publicaron desde 1992 hasta marzo de 2013. En sus 3 libros, periódicos, revistas, sitios internet, como en las ponencias enviadas a la conferencia de ASCI. Siempre agradecimos la colaboración de muchos de ustedes. Oscar no pudo participar personalmente en estos encuentros, pues no recibió permiso para viajar fuera de Cuba, ya que siempre expresó su decisión de hacerlo si podía regresar. El año pasado se lo concedieron porque su salud estaba muy lesionada. Agradezco la invitación a participar en esta conferencia de ASCI, así como las atenciones dispensadas durante nuestra estancia en Madrid y posteriormente a mí. No pretendo igualar la agudeza y el nivel académico de Oscar, pero sí les aseguro que como él, mi propósito siempre ha sido contribuir humildemente al progreso armonioso de Cuba, con la participación de todos los cubanos de buena voluntad, en un ambiente sosegado con los Estados Unidos, sin lo cual resultará imposible fomentar la República Democrática. Bueno, la pregunta es, ¿Cuba en transición? Cuba está en transición a pesar de los propósitos de su gobierno de solamente actualizar la revolución. El 31 de julio del 2006 ocurrió una conmoción para que no estaban preparados los dirigentes del país. Desde 1959, un solo hombre determinó la vida de cada cubano y dictó cada acción de su partido, gobierno y organizaciones complementarias. Hasta Raúl Castro, que se preparó durante 47 años para heredarlo, mientras sostenía el antojadizo poder con las Fuerzas Armadas, no escapaba del desasosiego de la inminente orfandad y las aspiraciones sucesorias de los dirigentes históricos.
No faltó la interferencia de Hugo Chávez, con quien tenía que contar el general en su tortuosa consolidación por un motivo esencial: era el hombre fuerte del dinero. Después de colocar los militares afines en los puestos claves y reconocer la necesidad de cambios estructurales y de conceptos, básicamente referidos a la economía, cuando en Cuba transcurría la más profunda crisis política, económica y social de su historia, Raúl Castro atemperó el vocabulario, decepcionó al pueblo con sus promesas incumplidas y pasó al lema "sin prisa pero sin pausa". Adujo la manida excusa de los enemigos internos y el imperialismo yanqui, pero no puede descartarse que se moderara debido a que el entorno gobernante necesitaba asimilar los cambios y exigía garantizar el poder absoluto. Fidel Castro no podría llegar en su auxilio, convertido en un débil anciano e identificado por los cubanos como el causante de todas las calamidades que padecen y deben enmendar. Sin embargo, los cambios lentos, limitados y contradictorios no podrán tener vuelta atrás, sobre todo por la evolución ocurrida en las mentes y las aspiraciones de los cubanos, aunque sus opiniones aún se limiten a quejas por la ardua existencia cotidiana, la desazón por tantos años de sacrificios correspondidos con salarios y pensiones de hambre, mientras los jóvenes sin presentes para crear el futuro procuran brincar el mar, como le ha dicho siempre la revolución: si no te gusta, te vas. Raúl Castro adujo en el 6º Congreso del Partido Comunista, efectuado en abril del 2011, que a pesar de los intentos por promover jóvenes a cargos principales, las elecciones no fueron acertadas, con la consecuencia de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados con suficiente experiencia y madurez. Con la primera conferencia del Partido Comunista, efectuada en enero del 2012, Raúl Castro ajustó el partido a sus necesidades y en marzo realizó los cambios en el gobierno, de los cuales el más comentado internacionalmente fue el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como su posible sustituto. En realidad, parece que se debió principalmente a la imposibilidad de los ancianos dirigentes a mantener un ritmo de trabajo intenso. En Cuba no puede vislumbrarse quién será ni quiénes son los reformistas y verdaderos, quiénes son ni serán los verdaderos reformistas, ya que conocen el peligro de una destitución abrupta en el mejor de los casos. La eventual desaparición física de Raúl Castro, inminente en un momento determinado, como lógica de un curso biológico, cuando no están consolidados los potenciales dirigentes, a medio camino del desmontaje de los procedimientos y hábitos de la época fidelista, al inicio de la puesta en marcha de los experimentos sustitutivos, podría causar serias complicaciones. Demandaría una personalidad sustituta capaz de aglutinar el apoyo de la élite gobernante, en primer lugar de los militares, convenientemente ubicados en los puestos claves por el presidente, aunque no existe seguridad de que su entorno sea monolítico. Fidel Castro, si todavía está vivo, tendría que aceptar la imposibilidad de regresar al poder, pero cabría la eventualidad de que la burocracia desplazada, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez, cuando viajaba a Cuba para sacar fotos a la publicidad del moribundo comandante, como si hubiera estado en franca recuperación, pues trataran de hacer lo mismo. Las dos ramas de la familia Castro probablemente se movilizarían, si bien los descendientes del general se han afianzado desde la escolta presidencial hasta la economía. Bueno, Raúl Castro, su herencia es una herencia quebrada. El presidente heredó la prolongada crisis económica, política y social iniciada cuando el denominado periodo especial en tiempos de paz, cuando la Unión Soviética, retiró las subvenciones. Raúl Castro reconoció la necesidad de realizar
cambios estructurales y de conceptos referidos a la economía desde el 26 de julio del 2007. Pero en la Asamblea Nacional de diciembre de ese mismo año aludió a los excesos de prohibiciones y por ahí empezó algunos cambios que eran realmente elementales de la vida de cualquier país, inclusive como los hoteles, los celulares y algunas otras cosas. En el 6º Congreso del Partido Comunista efectuado en abril del 2011, Raúl Castro finalmente desplazó a Fidel de todos los cargos al asumir como primer secretario y aprobó los lineamientos de la política económica y social para la actualización del modelo económico. En esa oportunidad prometió la limitación de los cargos a 10 años en todos los niveles, incluyéndose el mismo. La mayoría de los dirigentes históricos estarán ya muy ancianos o fallecidos, de manera que reconoció tácitamente la conveniencia de la alternancia, pero para los otros, los que lleguen después. La gran ilusión del gobierno cubano, ya llegando un poco más acá, era el hallazgo del petróleo en la zona económica exclusiva de Cuba, en el Golfo de México. Específicamente donde se han realizado las prospecciones en la parte noroccidental de Cuba, pero para emprender la recuperación económica y el desarrollo. Pero bueno, como se sabe, no encontraron nada, hasta ahora no se ha encontrado nada. De haberse encontrado petróleo, el gobierno cubano había tenido ciertas garantías para procurar créditos e inversiones urgentemente necesitadas, mientras esperaba las ganancias del oro negro. En contraposición a la destrucción realizada por Fidel Castro, Raúl Castro emprendió la obra que dejará como su legado, la ampliación del puerto del Mariel, inicialmente prevista como apoyo al trasiego del petróleo que encontraría en el Golfo y su zona especial de desarrollo. El gobierno de Brasil decidió posicionarse oportunamente en Cuba para, desde esa espléndida bahía del Mariel, frente a las costas de los Estados Unidos, anticiparse a las empresas norteamericanas a fin de beneficiarse con el comercio y el turismo cuando se levante el embargo existente desde 1961. En la inauguración del puerto de Mariel, junto a Raúl Castro, la presidenta Dilma Rousseff manifestó que Brasil quiere convertirse en el principal socio de Cuba. Y bueno, sabemos, que aunque el comercio es poco, es de nada más que 530 millones de dólares el pasado año, el gigante latinoamericano avanza en para sustituir progresivamente a Venezuela, no ya como subvencionador, sino para adueñarse de las potencialidades económicas de Cuba, aprovechando la incapacidad del gobierno nacional para remontar la crisis, recapitalizar y realizar nuevas inversiones con recursos propios. Simultáneamente, las reformas no han desatado las fuerzas productivas, lo cual ha sido notable en la rama agropecuaria, a pesar de haber entregado 1.3 millones de hectáreas de tierra en usufructo y también con la ampliación del trabajo por cuenta propia, el gobierno pensaba que ya fueran los nuevos agricultores o los cuentapropistas pudieran absorber también 1.3 millones de personas que esperaba dejar sin empleo, pero ha tenido que parar eso porque las mismas limitaciones y prohibiciones e imposiciones del gobierno ha hecho que no avance lo demás y entonces no ha podido siquiera emprender esa, racionalización de personal, que además es elemental porque las empresas cubanas están cargadas de hace muchos años con la política esa de pleno empleo de un personal que es imposible que la empresa pueda realmente producir eficientemente, aparte de que hay muchos otros problemas como la ineficiencia de contabilidad confiable y muchas otras. Desde octubre del 2013 se ejecuta el cronograma para la unificación monetaria y cambiaria con la eliminación, que se prevé la eliminación del peso de divisa, que es el CUC, y bueno, para dejar solamente el peso cubano
Este es un proceso que inicialmente el pueblo cubano lo veía con mucho gusto porque ha sufrido mucho recibiendo dinero, o sea, pago en pesos que están totalmente depreciados. Sin embargo, tenía que pagar todos los servicios, y bueno, no servicios, pero sí los artículos de primera necesidad en las tiendas en divisas que son del gobierno cubano. Pero con la poca información y como se ha prolongado este proceso, pues ha creado mucha incertidumbre sobre cuál será el cambio de la moneda y si va a haber lesiones a los salarios que prácticamente no existen y a las pensiones que son de miseria. De todas maneras, el gobierno en estos momentos tiene una ofensiva fuerte de divulgación sobre este proceso. Y bueno, en la última asamblea del Poder Popular, que fue el 5 de julio, Raúl Castro señaló que en estos momentos ya van a ejecutar las medidas más complejas de todo el proceso de actualización. Entonces, ¿en qué situación se encuentra la economía hoy? Muy breve. Luego de más de 5 años de comenzadas las reformas y 3 de aprobados los lineamientos para la actualización, los resultados económicos deberían estar en ascenso, pero ocurre lo contrario, de manera que se insiste en que no hay decrecimiento, sino desaceleración. El ministro Izquierdo, el ministro de Economía, cuando rindió también informe en la Asamblea sobre el primer semestre del 2014, dijo que la economía mantuvo un desempeño discretamente ascendente. Sin embargo, solamente el Producto Interno Bruto del primer semestre había crecido un 0,6%. Y al cierre del 2014 esperan que sea de 1,4%. Y para ello se requiere, dijo el ministro, un mayor dinamismo de la economía en el segundo semestre. Pero hay que la proyección en general sería de 2,2%, cuando también hay un decrecimiento en relación con el año pasado, que también tampoco cumplió el plan. Hay una realidad. No sé, si alguien me pudiera explicar cómo el gobierno cubano puede lograr mayor crecimiento en el segundo semestre, cuando en Cuba la agricultura no produce prácticamente nada, ya se terminó la zafra, vienen incluso los temporales, los malos tiempos, el turismo es la época de baja, y entonces normalmente el segundo semestre es el que menos realmente crecimiento tiene. Entonces, en cuanto a la inversión extranjera, el gobierno está cifrando las esperanzas actualmente en la inversión extranjera. O sea, los capitalistas eran malos, los expropiamos, váyanse, y ahora tienen que recurrir a ellos porque si no puede pasar cualquier cosa. El gobierno cubano cifra sus esperanzas en los empresarios foráneos para cubrir las necesidades mínimas de recapitalización y nuevas actividades a un ritmo de 2,5 mil millones de dólares anuales. La urgencia e importancia se evidenció en que convocaron, con una Asamblea Nacional, una reunión de la Asamblea Nacional extraordinaria en julio para aprobar la Ley de Inversión Extranjera. Ya en febrero del 2003, Óscar Espinosa Chepe decía, y cito, el proceso de descapitalización es uno de los hechos más negativos que se aprecian en la economía cubana desde hace años. En muchos sectores, la formación bruta de capital fijo, es decir, nuevas construcciones, instalaciones de maquinarias y equipos y otras inversiones comprendidas, las reparaciones capitales realizadas a partir de los años 1990 en diversos sectores, no alcanza para sustituir los medios básicos amortizados, por lo cual no puede haber modernización de la economía ni de la sociedad cubana, sino estancamiento y en muchos casos un retroceso neto de la capacidad productiva y de los servicios en esferas vitales. Perdone que tengo que... Entonces, bueno, preparándose para esto es el gobierno preparándose para... No, todo el mundo preparándose para la época post. Avisorando las potencialidades de Cuba para la época post, al tiempo que se procuraba neutralizar los influjos de Hugo Chávez aupados por Fidel Castro mediante la Alianza Bolivariana para las Américas, los gobiernos latinoamericanos de varios signos se acomodaron a la teoría de unidad en la diversidad. Entusiasta actuó el amigo Lula da Silva,
bueno, el presidente de Brasil, siempre pretencioso de imponerse, o sea, Brasil siempre pretencioso de imponerse como potencia en Sudamérica y el Caribe, fortalecido en su condición de país emergente, uno de los BRICS, y su sucesora Dilma Rousseff ha seguido por esa línea. No, ha habido un proceso bueno de cambio en América Latina y integración del gobierno cubano a los diversos organismos, instituciones, que empezó fundamentalmente cuando en junio del 2009 la OEA levantó la suspensión de Cuba, o sea, del gobierno cubano, y podía solicitar su incorporación a la OEA, lo cual no hizo el gobierno cubano, porque realmente no quiere estar en ningún organismo que de verdad tenga un peso y además sea continental, Estados Unidos y Canadá. Y también un poco de chantaje, ¿no?, hacia otros países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y en ese momento coincide que, bueno, era la primera cumbre de las Américas en que iba a participar el presidente Barack Obama, y también coincide que en diciembre del 2009 el contratista Alan Gross es apresado en Cuba. Las autoridades cubanas con sus acciones han negado y obstruido sus declaraciones de voluntad de diálogo con Estados Unidos y demostraron preferencia por la confrontación, ya que facilita culpar al enemigo imperialista, o sea, la confrontación, facilita culpar al enemigo imperialista de todos los desastres que ellos mismos, o sea, los cubanos, el gobierno cubano, ejecuta en Cuba. En realidad, no desean las autoridades cubanas el levantamiento del embargo que ha servido durante 54 años para justificar sus fracasos y la represión. Ahora, los mandatarios son preguntas. ¿Los mandatarios de América Latina y el Caribe tienen verdaderamente una voluntad progresista y democrática para contribuir a la transición en Cuba? ¿Desean eliminar el embargo por su inoperancia? Los intereses por lograr la eliminación de los escollos impuestos por el embargo a las negociaciones, a sus negociaciones, posicionar sus empresas antes de tener que pujar con las más competitivas empresas norteamericanas e influir en un futuro gobierno de Cuba, podría estar detrás de sus esfuerzos mancomunados frente a Estados Unidos y Canadá, así como la teoría de la integración en la diversidad. Bueno, tenemos un contexto en que Raúl Castro inicialmente, en un periodo, o sea, a partir del 2009, viajó de encontrar nuevos patrocinadores porque veía que esa dependencia de Venezuela podía acabarse en cualquier momento. Además, posiblemente él no tuviera tan buena sintonía con Hugo Chávez como la tenía Fidel Castro. Pero bueno, en ninguno de esos viajes logró esto porque realmente este mundo no es aquel y no tuvo patrocinadores y tiene que hacer todas las cosas por comercio y supuestamente pagar los créditos. Además está muy desacreditado porque Cuba no pagaba los créditos. Y así, bueno, fue la situación en Rusia. Ahora Putin, un poco para no solo posicionarse en Cuba, sino quizás balancear la situación que tiene en el mundo, Ucrania, etcétera, pues estuvo en Cuba, pero si se ve bien, él lo único que hizo fue como oficializar la condonación de la deuda que ya venía del año pasado y sí dejó 3.500 millones, o sea, el 10% de la deuda que las empresas rusas utilizarían amparadas, bueno, por el gobierno ruso para inversiones en Cuba, que igual que en el caso chino, si no hay respaldo del gobierno, es lo más probable que ninguna empresa invierta allí porque no tiene garantías y no sabe ni hoy qué pueda pasar ni en el futuro tampoco. De todas maneras, bueno, esa es una esperanza que él le llevó para recomponer sus relaciones con Fidel Castro, que estaban magulladas desde que estuvo en el 2000 allá o 2001 y retiró la base de Lourdes y además le habló a Fidel Castro del pago de la deuda y Fidel Castro le dijo que él era el que tenía que pagarle por todo lo que habían dejado de enviar y todo lo que había perdido Cuba desde que le habían quitado la subvención. Entonces, bueno, y la Unión Europea en estos momentos está haciendo, las negociaciones que ustedes conocen. Pienso que es positivo. Yo creo que hay que estar en Cuba, hay que tener conversaciones y eso no quiere decir claudicar. Y eso no quiere decir que los europeos, como si hubieran mañana negociaciones con Estados Unidos u otras partes, tengan que claudicar. Al contrario, negociación es un proceso
que puede ser más lento o más largo y también, por supuesto, puede llevar al gobierno o coadyuvar a la situación en Cuba. Y en el caso de China, bueno, que por poco lo dejo, Xi Jinping estuvo por allí, se firmaron delante de él y Raúl Castro 29 acuerdos, y si ustedes analizan los acuerdos, fundamentalmente son documentos oficializando lo que ya estaba comprometido, que además no son compromisos sólidos. Y bueno, hay algunos un poquito más, como la construcción del puerto de Santiago de Cuba, que es una vergüenza que Santiago de Cuba no tenga ni una grúa ahí para mover una mercancía y el puerto esté desbaratado. Entonces, bueno, sí, eso sí, ojalá que construyan el puerto de Santiago. Bueno, las relaciones de Cuba y Estados Unidos, voy a ir más rápido, creo que esto es realmente lo más importante, pero quería dejar como un background de por qué digo esto. Cuba y los cubanos estamos inmersos en un proceso que, para comprenderlo desde afuera, requiere aparcar o dejar a un lado las ideas preconcebidas y las experiencias de transiciones en otros países. Este país no es aquel, ni los cubanos somos aquellos. Han transcurrido 55 años. Más del 70% de la población nació después de 1959 y creció en un ambiente de carencias, promesas incumplidas, robo, mercado clandestino, aspiraciones imposibles, simulación, instrucción deficiente, educación torcida, censura, autocensura para lograr progresar en el estudio, el trabajo, obtener un permiso de salida porque si no te gusta la revolución te vas, y tantas cosas más difíciles de nombrar y de explicar. Los dirigentes pretendieron convencer de que este era el mejor de los mundos posibles, pero desde hace años los cubanos han dejado de creer y viven un proceso de cambio en sus mentes que es irreversible. La nación cubana está la anexión cubana está destruida en los aspectos físico, económico, político, social, cívico, medioambiental y sobre todo en los valores éticos, morales, valores cívicos. Cuba atraviesa un periodo de transición al que Estados Unidos está contribuyendo mediante la política proactiva de la actual administración iniciada en el 2009. El envío de remesas ha permitido la mejoría apreciable de las precarias condiciones de vida de una parte amplia de la población cubana, inclusive el fomento de los negocios privados a través de los cuentapropistas, propiciando la progresiva independencia económica. Y bueno, yo no le voy a dar la cifra de las remesas y eso porque creo que ustedes la saben mejor que yo. Las visitas de familiares y amigos, además de la felicidad por el reencuentro, ha demostrado que en Estados Unidos hay oportunidades para todas las personas trabajadoras con ambición de superación. Los viajes desde la isla de personas de todas las capas sociales y profesiones han abierto las fronteras impuestas a los conocimientos y la convivencia humana. En agosto del 2013, Estados Unidos comenzó a entregar visas de no inmigrantes por 5 años y múltiples entradas para visitas familiares y viajes de negocio por razones profesionales como exhibiciones artísticas, conferencias y eventos académicos y culturales. Tampoco les voy a dar la cifra porque las pueden buscar o quizás la conozcan mejor que yo. En Estados Unidos, el cuestionamiento de embargo sí, embargo no, debe posponerse, porque sería continuar la estéril disputa muy utilizada por quienes siempre han promovido la confrontación sin lograr cambios en Cuba, y ha servido al aislacionismo, la represión y la propaganda por parte del gobierno cubano. La ampliación de la política proactiva de la actual administración mediante acciones adicionales en el marco de las prerrogativas del presidente Obama tendrían resultados muy positivos, como ya se ha apreciado desde el 2009. En el curso de muchos años, algunos cubanos independientes dentro de la isla, bueno, como Oscar Espinosa y yo misma, e instituciones y personalidades cubanoamericanas y norteamericanas, han realizado estudios y propuestas. Muchas de estas propuestas y otras adecuadas al impacto positivo que han tenido las medidas proactivas actuales en la situación cubana están contenidas en la carta abierta al presidente, apoyo a la sociedad civil en Cuba, suscrita por más de 40 notables personalidades de ambos partidos, militares, académicos, diplomáticos, empresarios y también, por supuesto, lo que llamamos cubanoamericanos, que son tan cubanos como americanos, ¿no?
afortunadamente. Su objetivo es que Barack Obama utilice su autoridad presidencial para ampliar la política pueblo a pueblo con el objetivo de contribuir al desarrollo del trabajo independiente y la sociedad civil en general. Y bueno, no les voy a decir las fundamentales, yo lo tengo un poco sintetizado, porque pueden buscar el documento para no alargar esto. También ha habido más viajes en estos tiempos de otras personalidades muy recientes, por ejemplo, Donahue estuvo, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, estuvo recientemente en Cuba, o sea, en junio, y ya le había estado antes, en 1999, para explorar, o sea, conocer la reforma y determinar si los cambios tenían, o sea, daban factibilidad a una mayor distinta, digamos, a perspectivas en el futuro. Asimismo, las encuestas realizadas por diversas instituciones que ustedes conocen en el curso de este año, pues han dado, sobre todo, voy a decirlo muy sintético, que se favorece pasos progresivos en lugar de levantamientos súbitos del embargo. Creo que eso es inteligente, ¿no? Y permitir, que yo pienso que es muy importante, que los norteamericanos puedan viajar a Cuba sin las restricciones que existen hoy. Y además recuerden que Cuba es el único país en el mundo donde los americanos no pueden viajar libremente. Ahora vamos a Alan Gross, digamos la parte más sensible de esta situación. Alan Gross es un valioso rehén desde el 12 de diciembre del 2009. La actuación del gobierno de Cuba recuerda sucesos ocurridos durante administraciones norteamericanas anteriores que procuraron avanzar hacia la distensión en las relaciones. El presidente Jimmy Carter fue premiado con el éxodo del Mariel en el 80, mientras que Clinton firmó la ley Helms-Burton que recrudecía el embargo y además perdió su prerrogativa presidencial en política exterior porque tiene que contar el presidente ahora con el Congreso para poder levantar el embargo. Y como saben, eso fue por la terrible acción del gobierno cubano de derribar las 2 avionetas Hermanos al Rescate, que bueno, murieron 4 tripulantes. Y inclusive Clinton sufrió que en el 80, con la misma éxodo del Mariel, con el mismo éxodo del Mariel, pues también parece que la situación de haber enviado muchos cubanos hacia allá, hacia Arkansas, pues se dice que quizás eso influyó en su reelección como gobernador de Arkansas. El gobierno cubano cambiará su demanda de cambiar al contratista norteamericano por los 5 espías apresados, o sea, en cárceles de Estados Unidos, según sus intereses y necesidades. En este caso, el influjo de Fidel Castro o su escuela aflora, se ve en esta situación. No sería extraño que se esté utilizando a Alan Gross para detener la ampliación de la política proactiva de la administración Obama, cuya diplomacia pueblo a pueblo ha tenido un impacto muy favorable en la vida y las ideas de los cubanos. Lamentablemente, Gross ha sufrido los rigores de la prisión isleña y la negación de permiso para acompañar a su madre gravemente enferma hasta la muerte de ella en junio pasado. No obstante, un prisionero cubano, aunque no se le prohibió ir a ver a su mamá, un prisionero cubano sí recibió autorización 2 veces para viajar a Cuba para ver un hermano enfermo. El contratista ha dado señales de estar dispuesto a atentar contra su vida al tiempo que su salud se resiente progresivamente. El gobierno, el Congreso, organizaciones y personalidades norteamericanas e internacionales y dignatarios de las instituciones judías realizan permanentes esfuerzos por lograr su excarcelación y el retorno a su familia. Gross podría ser liberado en cualquier momento, ya sea porque su estado de salud física o mental acerque un desenlace fatal que no convendría a las autoridades cubanas, por el deterioro de la situación económica, política y social en Cuba que aconseje un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos o por cualquier otro interés del gobierno cubano. Bueno, mis conclusiones. Y si repito algo es porque estoy en las conclusiones. Dice,
La transición ocurre en Cuba desde hace varios años. Raúl Castro pretende dejar consolidado el poder absoluto a sus herederos cuando se realice el inevitable cambio generacional. El presidente aplica reformas incapaces de impulsar la economía, pues un sistema probadamente fracasado no puede ser actualizado, sino cambiado. A pesar de haber desmontado gran parte de los métodos y planes voluntaristas impuestos por Fidel Castro durante 47 años, el mantenimiento del férreo control del Estado-partido y la planificación socialista, el desprecio por el mercado y las trabas a la creatividad individual fundamentalmente entrampan o atrapan los cambios realizados para no cambiar nada. Los próximos 4 años serán cruciales y eso sí yo concedo una gran importancia. El gobierno sabe que su capacidad de sobrevivencia depende de la reactivación de la economía nacional, pero también de la situación política y social. La llamada actualización del modelo económico no ha logrado comenzar a reactivar la producción nacional y en el 2014 la nueva ley de inversión extranjera, bueno, pretende lograr todo lo que ya se dijo. Pero sus resultados, aun cuando logren importantes inversiones, demorará en verse y por el periodo de aprobación, ejecución y además si logran, a ver qué logran. También los próximos 4 años son muy importantes porque Raúl Castro tiene 82 años, anunció su retiro oficial en el 2018 y actualmente está en curso el posicionamiento para la sustitución de los dirigentes ancianos. Aunque el presidente general ha situado a los militares en los principales puestos del Partido Comunista, el gobierno y del Estado, no puede preverse quién será el sustituto y su equipo. Estados Unidos no puede continuar el autoaislamiento, únicamente beneficioso a los gobernantes de Cuba, que han promovido el enclaustramiento para mantener desinformado al pueblo, sin contacto con la realidad internacional y que la situación interna de Cuba no se conozca en el extranjero ni se interactúe con la población. La administración Obama, bueno, debe ampliar más estas medidas que ya había aplicado y que no voy a repetir. Debe tenerse en cuenta también que las empresas norteamericanas, los negocios, los comerciantes norteamericanos que venden alimentos han tenido en definitiva algunas ventas, pero que no se han podido ampliar más. Y el gobierno cubano sí desesperadamente tiene que comprar alimentos, porque si no, algo le tiene que dar, aunque sea mínimo, al pueblo para comer. Y para vender también en sus tiendas de divisas. Entonces, debe tenerse en cuenta además que las empresas norteamericanas están siendo impedidas de potenciales negocios en Cuba, mientras las actuales, las de cualquier otro país, pueden asentarse en esferas fundamentales e incluso posicionarse frente a las costas norteamericanas, en preparación para cuando se permite el comercio y el turismo entre ambas naciones. Al mismo tiempo, Cuba no puede beneficiarse de los conocimientos, experiencia y tecnología que es base del desarrollo y el progreso. Una ampliación de la política proactiva, bueno, pudiera ayudar en todo eso, al igual que no solo permitir esta llegada allí de empresas o más comercios, sino una cosa muy importante de los norteamericanos. En realidad no se trata de confiar en el gobierno cubano, su ley de inversión extranjera y otros pasos, pues sobran ejemplos de sus artimañas, sino de viajar a Cuba para conocer lo que ocurre a través de conversaciones personales con la población, apreciar la destrucción y las necesidades para la reconstrucción. Reconstrucción económica en general. Los contactos personales contribuyen a ampliar los conocimientos mutuos y a abrir la sociedad cubana hacia el cambio democrático y prepararse para contribuir multifacéticamente. Muy positivo resultaría la participación de los cubanos norteamericanos en la reconstrucción de Cuba desde ahora, en la medida de lo posible, aunque fuera yendo y conociendo y analizando y estableciendo contacto, en fin, pues tienen todo el derecho de hacerlo y porque darían un gran aporte con sus conocimientos, experiencias y potencialidad económica. Claro, habría que ver cuál es la posición y qué va a pasar con el gobierno cubano. Bueno, sí, hay algo que lamento hasta ahora en el Congreso es que hemos tenido muchas intervenciones provocativas, pero no el tiempo para dar conversación después. Y gracias a Miriam y su
su brevedad. Tenemos 40 minutos para conversar, para hacer preguntas sobre las cosas que ella tocó en su intervención. Entonces, si quieres hacer una pregunta, una declaración, estamos abiertos a eso. Sí. Yo lo digo porque me tengo que preparar para contestar, ¿no? Pregunta. ¿Se oye? Miriam, ¿cuál es? Probando. Miriam, ¿cuál es tu opinión sobre la ley de ajuste cubano después de la reforma migratoria de la ley en Cuba desde enero del año pasado? La ley de ajuste cubano, la ley de ajuste cubano. Mira, yo creo que la ley de ajuste cubano debe dejarse ahí. No estoy en contra de la ley de ajuste cubano. Es verdad que ahora vienen más cubanos, eso brinda posibilidades de que se queden más. Una parte no viene por cuestiones políticas, bueno, en fin. Pero yo creo que eso no debe moverse tampoco, no sé, yo creo que ese debate, yo por lo menos no entraría en eso actualmente. Bueno, pienso que en parte sí, porque levantar la ley de ajuste cubano en estos momentos, habría que plantearse varios escenarios, ¿no? Supón tú que de pronto se forme un gran problema en Cuba, o sea, que la población diga ya no puedo más, o que venga un cambio así que no se sabe qué va a hacer, y que tengan que venir más cubanos para acá, y entonces, bueno, creo que eso ayudaría a las personas que tienen una situación en esa eventualidad. Sí, uno se hace una pregunta. Yo por supuesto que mantengo la posición de que se levante el embargo, pero la pregunta que me hago es la siguiente: el embargo es una decisión política del gobierno de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos levanta el embargo, me hago la pregunta, que es vaya compartiendo con usted, si levanta el embargo, ¿a quién favorece? Y si lo mantiene, igualmente, ¿a quién favorece? Entonces, me parece, la pregunta es, cualquiera de las dos decisiones, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que habría que partir de qué es el embargo hoy. ¿Qué limita el embargo hoy? El embargo limita, creo yo, me pueden decir, porque bueno, ustedes están aquí, saben más de eso que yo, fundamentalmente la cuestión de, digamos, de bancaria, porque en estos momentos, cuando se puede comprar alimentos, que yo creo que es muy bueno, incluso medicina, porque eso le ha permitido al pueblo cubano no pasarla tan mal como se podía haber pasado. Fundamental, o sea, puede haber más comercio, puede haber más intercambio. El problema está en que, bueno, claro, existe la limitación de la forma de pago y creo que eso limita. Fíjense que yo he dicho que creo que el embargo no ha dado el resultado, sin embargo no he dicho que se levante el embargo en estos momentos, he dicho que deberíamos dejar embargo sí, embargo no, y ver que hay muchas cosas en estos momentos que tienen mucho más peso. Creo que eso es una cosa que venimos arrastrando hace 53 años. Entonces, señores, ¿qué pasa en Cuba hoy? ¿Cuál es nuestro presente para hacer el futuro? No vamos a seguir viviendo en el pasado. Aquí incluso, bueno, yo lo menciono que dicen que muchas encuestas dan que, bueno, ir levantando, pero levantando poco a poco, si ya se ha levantado poco a poco. O sea, por eso yo digo, déjenlo ahí y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué se puede hacer, vale la pena, no vale la pena. En fin, aquí mismo ayer vinieron las nuevas empresarias, que quizás son las más exitosas y quizás no son todo lo más representativos de los cuentapropistas cubanos, pero bueno, de todas maneras son personas que tienen éxito y pudieron venir y han podido viajar y han podido ver aquí, y eso amplía el horizonte de los cubanos. Otra cosa que se puede discutir es, bueno, ¿y cómo podemos ayudar a los cubanos? Haciendo cursos, haciendo entrenamientos, ya sean viniendo, pero no solo viniendo, que es verdad que salir ya de Cuba amplía, no sé, el mundo, se ve el horizonte distinto, pero también puede haber cursos por internet, o sea, hay muchas formas de contribuir, y yo creo que eso es lo fundamental hoy.
No seguir en lo mismo que si el embargo y no embargo, porque vamos a seguir, no sé, hasta que los viejos, ay, perdonen la palabra que no debería decirle, hasta que los ancianos, y porque yo también ya voy para allá. Entonces, hasta que los ancianos, sí, porque es que yo los veo así, los pobres, vaya. Entonces, para que los ancianos dejen a los que quieran y los que quieran se posicionen ellos, porque se están posicionando, señores, los hijos, los parientes, los amigos y los países estos. Oiga, yo les voy a decir sinceramente que, bueno, ojalá que no me lo publiquen si quieren que lo publiquen. A mí me duele que se hayan pasado no sé cuántos años hablando que si el colonialismo, que si el neocolonialismo, y me siento colonizada por los emergentes. Vaya, sinceramente, piensen un poco en eso, que además que no nos interesa Cuba para nada, que lo que quieren ver es eso, posicionarse frente a las costas de Estados Unidos, para cuando se abra algo, estar ellos antes allí. Y bueno, ver en qué cosa de Cuba realmente vale la pena invertir para sacarle algo, no sé, Odebrecht en los centrales que no tienen que ver con el embargo, qué sé yo, y en otras cosas. Entonces, ¿pero por qué le vamos a dar eso, regalarle así otra vez a Cuba a alguien? Yo sinceramente a mí me duele tremendamente cuando yo veo eso, que si le quitan, claro, ¿cómo no van a condonar las deudas? Claro que tienen que condonarlas porque si no se les cierra el panorama a ellos mismos. No lo están abriendo para nosotros los cubanos ni para Cuba, se lo están abriendo para ellos, que podemos decir Cuba ni es lo más importante del mundo, ni tiene ese valor hoy día como quizás, y además está destruida. Pero en Cuba se pueden hacer muchas cosas y puede haber un futuro. Pero es que lo tenemos que hacer hoy, tanto los cubanos que estamos allá como las personas que están afuera. Miriam, tú mencionaste que sería bueno que los norteamericanos viajaran a Cuba. En este momento 200 nacionalidades viajan a Cuba, alemanes, ingleses, mexicanos, brasileños. Esa gente, turistas, no se mezclan con el pueblo cubano, van a los centros turísticos, Varadero, Cayo Coco, no tienen influencia en el pueblo cubano. ¿No sería que los americanos fueran a Cuba un modo de darle dinero al régimen y en realidad no cambiarían nada? ¿Qué magia tienen los americanos que cambiarían algo? No, yo creo que no hay una diferencia de cuando Fidel Castro se negaba a abrir el turismo, porque él sabe que por mucho que los quiera cerrar en un gueto, siempre tiene contacto con la población y siempre se ve distinto. Y tuvo que abrirlo por una necesidad económica, que además lo abrió Raúl Castro con su gaviota y todo eso por una necesidad económica. En el caso de Estados Unidos, yo pienso que claro, va a haber turistas muchos que lo que van a disfrutar como van a otras partes del mundo, porque para qué si no. Pero sí creo que estas personas que han estado yendo hasta ahora, que son, digamos, por ejemplo, yo vi, creo que fue de los primeros que estuvo allá, al trompetista, bueno, ahora no, Marsalis fue un fenómeno. Vea, el teatro era no solo la cola, para entrar al teatro, lo trataron de poner un teatro que no era más grande, uno intermedio. Pero es que no fue solo eso. Fue que Marsalis estuvo en las escuelas desde primaria, habló con esos niños, le dio clases magistrales a los estudiantes de música, habló con los músicos cubanos, incluso llevó a algunos músicos cubanos afuera a aprender y a actuar. O sea, eso se esparce, van coros. Pero ya los coros no están yendo, o sea, fueron los primeros a La Habana, no, están yendo a cualquier parte de Cuba, a Cienfuegos, no sé, a Oriente. Eso es una cosa que llega, porque no hay que hablar de política, si es que normalmente la gente no habla en su vida de política, pero ven cómo se pueden desarrollar, cómo viven, cómo ese mito de que el norteamericano se pueda comer un niño, vaya, por favor, casi, ¿no? Bueno, no es así, pero se dice, pero casi, ¿no? Casi se dice. Entonces un niño viendo que aquel americano, no sé, le está enseñando, es agradable y le dice, mira, esta es una personalidad tremenda y la personalidad está ahí con él. Eso es lo que ha estado ayudando a abrir, porque además hay una cosa, nosotros no hablamos de los intelectuales cubanos. Los intelectuales cubanos no solo son la UNEAC, y es verdad que el gobierno cubano, ¿qué hizo? Que cuando pensó, sobre todo ya a partir de los 90, los tenía muy cerrados, y a partir de los 90, ¿qué hizo? Esta es inteligencia, esto es escrito, esto es añoranza porque es su obra, yo lo comprendo, ¿no? Entonces los dejó exponer, los dejó venderlos, que hizo que se mejoraron económicamente,
no como pudieran ser en el exterior quizás si son muy exitosos, pero sí al nivel cubano. Se acabó las preocupaciones políticas de los intelectuales cubanos o las personas de la cultura, como ya estaban exponiendo en obras. Entonces, no es porque no pensaran, sino porque van a perder, como la mayoría de la población cubana, que por la parte económica, porque si no pueden vender en el mercado negro, bueno, la población común y corriente, no se busca un problema político, no pueden ir a la universidad, no sé, cosas así. Entonces, los intelectuales estaban con su pensamiento tranquilo. ¿Y qué ha pasado en estos meses, estos años que han podido viajar, que vienen aquí, porque ya además Europa es Europa, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Entonces, ya están expresándose más, son más abiertos, y no es porque quiera solo hacerle la gracia, porque además queda muy mal plantado con ser, digamos, estar encuadrado, ¿no? Sino porque también ven cómo es la proyección fuera, como la gente habla de cosas naturales que en Cuba se ven como problemas políticos y prohibidos. Esa autocensura la están, aunque no quieran, ya ellos mismos les sale. Entonces, eso es otro sector que hay que acercarse a ellos. Que algunos, bueno, como en todo, en todas las esferas, y en todo eso hay personas que no vale la pena acercarse a ellas, ¿no? Pero en general, ese es otro segmento, digamos, de la población cubana, de la sociedad civil cubana, que también hay que acercarse a ella. FIU, I really enjoyed tu ponencia. Voy a hablar en inglés y en español porque hay matices. One of the things you said was that we should drop the discourse about ending the embargo or not ending it. It's counterproductive. I agree with you. I want to clarify. Do you also feel the same way about the claims discourse? Because not only because Helms-Burton makes settlement of certified claims a precondition for lifting the embargo, but because of the effect it has to start talking about claims. Es un tema crispante which closes a dialogue rather than opens it. So that's one question. The second question I have is, a lot of what this conference has dealt with is trying to figure out what's the nature of what's going on in Cuba. And it seems like something's going on. There's some kind of transition. Some things are changing. We might disagree about the scope and the nature, but something has changed. Now, would it not be, the place where there has been very little change is in Miami and within the Cuban-American political class. So my question to you, yes, there's some transition in Cuba. Isn't it about time that there's some transition in Miami and in the sectors of foreign policy that sound ever more strident? So now, and I also want to clarify, tu ponencia era una ponencia híbrida. O sea, your view is not an orthodox position as far as I can tell. No, of course not. It's idiosyncratic and it blends different elements, and it was interesting that way, but what I didn't hear was any kind of critique of the role of the Cuban-American community in perpetuating the situation. And by the way, he lives in Miami, you know. Yeah. I'll give you his address later if you need. Bueno, en cuanto a los reclamos, ¿no? Yo creo que eso es algo que se tendrá que tratar en Cuba, como tantas cosas que se tendrán que ver. Pero no podemos llegar pensando que eso, o sea, antes de empezar, qué sé yo, a cambiar la Constitución ya podemos tener los reclamos y la compensación. Porque además, yo quisiera saber cómo está la mayoría de esas cosas. Están destruidas. Entonces, quizás, bueno, la tierra, que bueno, sabe Dios si una parte de la tierra la han hecho una presa y ya la tierra está toda llena de agua, ¿no? Pero yo no sé, en Cuba hay un nivel de destrucción tan grande. Bueno, eso por una parte. Quizás tenga el sentido, bueno, que le den aquello y que desde el punto de vista legal, no sé, que para volver a coger no sé, los derechos. En cuanto a la comunidad de aquí, yo realmente aspiro, y creo que eso está en el espíritu de lo que yo he dicho, aunque no lo he dicho así tan directamente, en que, bueno, que haya también, igual que nosotros tratamos de adecuarnos a la situación que hay en Cuba, pues que haya también, por eso le digo, es bueno que haya un acercamiento a lo que pasa en Cuba a hoy. Claro, cada cual, yo respeto las posiciones de cada cual. Yo sé que aquí hay personas que han sufrido mucho,
Hay personas que lo mismo fue que se tuvieron que ir porque, no sé, porque estuvieron presos, porque le confiscaron, si es que se le puede decir confiscar, yo creo que se robaron sus propiedades. Hay personas que estuvieron en la cárcel, hay personas que no sé, que tienen muertos, que hay tantas cosas que yo comprendo perfectamente y me sitúo, bueno, en esa posición. Yo tendría un dolor muy grande, pero es que hay que continuar. Uno no puede vivir en lo que pasó, porque si no, inclusive es una autodestrucción. Yo por lo menos, no sé, cuando me pongo así un poco sentimental o a pensar, cojo un libro o me voy a caminar, porque tengo que salir de eso, y creo que eso es para todos. Tenemos que salir de eso, ese pasado que nos ha oprimido tanto, y ver con distintas posiciones. Lo que pasa es que en Cuba estamos acostumbrados a que todo sea blanco-negro, porque además los cubanos somos así, gris para nosotros no existe. Entonces estamos acostumbrados a que no haya partidos, o sea, aquí puede haber 500 partidos, allá no, pero entonces o una tendencia o la otra. No, señor, nosotros aspiramos a podernos sentar y que uno piense una manera y otro otra. Yo disfrutaba muchísimo en España, ahora el tiempo que tuve que estar, cuando yo veía los debates en televisión o del Congreso, porque yo decía, pero eso es lo que yo quiero en Cuba, aunque yo no esté de acuerdo. Había personas que ya yo ni soportaba, pero los veía y los escuchaba, porque además estaba hasta aprendiendo, ¿no? Y iba para la calle y veía las manifestaciones y estaban los scratches y pensaba que algunos eran, vaya, una cosa atroz. Sin embargo, decía, yo ahí disfrutaba hasta con lo que yo no estaba de acuerdo. Entonces creo que ese es lo que... Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Carlos Quesada. Mi nombre es Carlos Quesada. Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría si pudieras comentar un poco la perspectiva desde tu visión de la juventud, o digamos, ¿qué siente la juventud hoy en Cuba en términos de qué le espera en el futuro, por un lado? Y lo otro es que si pudieras comentar un poco de los problemas sociales, el tema de la prostitución, que está ligada al turismo, prostitución masculina, prostitución infantil, que son temas que muchas veces no se habla, porque no se quiere hablar, pero que es un tema, o sea, que es una realidad, ¿no?, en Cuba. Bueno, lamentablemente la juventud cubana y gran parte de la población es apolítica. O sea, el gobierno creó esto de que desde chiquito no era solo que le dijeran, no sé, que era pionero, no. Es que los niños desde su hogar y en la escuela aprendieron que tenían que simular, que tenían que mentir, y las aspiraciones no decirlas. Porque tanto le podía afectar su desarrollo educacional, porque la universidad es para los revolucionarios, como también lo que pasaba en su casa, si vendían en bolsa negra, o si robaban, o sencillamente cualquier cosa, no sé, hasta una recomendación para el trabajo, que quizás era un trabajo tonto, pero bueno, tienes que llevar el aval del CDR, ¿no? Entonces, y otra cosa que influyó mucho fue que el gobierno utilizó como un instrumento político el permiso de salida, que era un instrumento político, y también, bueno, eso, las recomendaciones para todos. Entonces, ya no existe permiso de salida, aunque hay un pasaporte, pero se fue creando, bueno, como decía, 70%, más del 70% de la población nació después del 59, y se fue creando eso de que si no te gusta, te vas. Y entonces una gran parte de la población cubana ve sus posibilidades fuera. Ahora, ¿qué pasa? Y hay una parte de la población que tiene una gran frustración, que son todas esas de los primeros años que fueron de verdad al trabajo voluntario. Yo fui al trabajo voluntario y me lo creía hasta un momento determinado. Entonces, y que lo hicieron de corazón. Y resulta que como un amigo de Oscar un día que llega a casa y dice, mira, no tengo zapatos que ponerme. Y ese hombre había combatido, creo que fue en Angola, no sé dónde. Y fue cuando él fue, se lo creía. Entonces, entre ellos también hay una gran frustración, porque además, ¿qué pensión tiene ese hombre? ¿Y cuál es el futuro de sus hijos y sus nietos? Entonces, los jóvenes no ven en Cuba un presente para hacer un futuro. Y el gobierno lo que le dice es, bueno, vete. También, por ejemplo, si hubiera posibilidades de que tuvieran más acceso al cuentapropismo y a otras actividades, pues pudiera ser que cambiaran sus aspiraciones. Ser, no sé, emprendedores. ¿Y por qué? Porque el gobierno además lo primero que hizo fue cortar la creatividad del hombre, el ser humano. Te tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, todo está programado, no reconocen otras cosas, y el que tenga una idea o iba
salía, lo botaban de la universidad o no sé dónde, o iba para la cárcel. Entonces, cosas así. Y lo otro, bueno, la prostitución. La prostitución empezó ya desde que cayó, como se dice, cayó al campo socialista, bueno, desde que la Unión Soviética y todas esas, las subvenciones, y lamentablemente empezó muy fuerte desde las provincias orientales, fundamentalmente Guantánamo, porque siempre fueron las menos, las menos favorecidas. Pero además, yo no sé, esto deben ustedes algunos saber más que yo, pero yo encuentro que cuando desapareció el trabajo de la base naval de Guantánamo, aquello se quedó sin trabajo, vivían de eso, y así se fueron perdiendo, y esta gente que salieron de allí, que muchos eran analfabetos o lo que fuera, que hicieron, bueno, el ejército rebelde, llegaron allá a La Habana, cuando llegaron a La Habana y se posicionaron de las casas, de los capitalistas, se olvidaron de aquella gente muerta de hambre allá. Y aquello siguió cada vez peor y peor y peor. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que allí, ahora es que, no sé, que están haciendo como la gran obra, un acueducto, hasta en Santiago, en Guantánamo y todo eso, o vías para canalización, y lo han puesto como un gran logro, como un gran sacrificio de esta época, no sé, es una vergüenza, a cada rato están poniendo cosas que son vergüenzas. Entonces, eso que hizo que muchas de muchachas sobre todo venían, y por ejemplo nosotros, yo me acuerdo en los años 90, un médico español, amigo de nosotros, esto también por teléfono, nos invitó, oye, estoy en tal hotel, y fuimos allá, y estaba traumatizado, él y la mujer, porque se había puesto a proponérsele una muchacha, y la muchacha era médico. Que fue como fue cuando Fidel Castro dijo que nuestras prostitutas son las más instruidas del mundo, ¿no? Y lo dijo, desgraciadamente, es increíble, qué vergüenza. Entonces, bueno, eso es lo que ha ocurrido, que se empezó por ahí, y bueno, después viene, no sé, en turismo, claro, y hay personas que vienen para turismo sexual y todo eso, pero sobre todo empezó y tiene una gran fuerza por la cosa de buscar un extranjero para irte o mejorarle. Mira, a mí se me presentó, cuando yo me quedé sin trabajo, a mí yo tenía muchas dificultades para que algún alumno viniera que yo le impartiera clase de inglés, ¿no? Por lo que me habían sacado el trabajo. Y entonces lograba algunos alumnos. Un día vino una muchacha con un español, yo me di cuenta que era una jinetera. Yo le dije, sí, cómo no, yo te voy a dar clase, porque nunca dije que yo sabía que era una jinetera, ni ella me lo dijo, pero con sus conversaciones yo aprendí muchísimo, sobre todo era de Guantánamo. Arturo López Levy, de la Universidad de Denver. Miriam, yo entiendo de dónde viene esa idea de sacar la centralidad del embargo, sobre todo desde una perspectiva de la relación Estado y sociedad, cuando a veces sé que se ha agotado, se ha hecho un uso agotador de ese tema. Ahora, cuando hablamos de las relaciones Cuba-Estados Unidos, a mí me parece un poco, no sé, difícil, imposible, abogar por sacar el embargo de la centralidad en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, cuando la propia ley norteamericana dice que la política de los Estados Unidos está definida en la ley Helms-Burton. Entonces, yo no sé cómo la respuesta de Cuba no va a tener como centralidad al embargo y cómo la política norteamericana no va a tener como centralidad al embargo, si en un país donde decimos que hay un Estado de Derecho, y yo creo que estamos en un Estado de Derecho, esa es la ley de law of the land. Entonces, no sé, quisiera oír tu comentario. ¿De qué manera se va a sacar el embargo de la centralidad en las relaciones Cuba-Estados Unidos? Mira, yo no creo que se pueda sacar. Yo lo que digo que no lo podemos hacer. El motivo constante de nuestros análisis y conversaciones, porque si no vamos a seguir ahí, trancados en eso. Tú sabes perfectamente todo, la situación del embargo y todo eso. Yo no puedo dar las respuestas todas, ni puedo tampoco decirle a un gobierno a esto y lo otro, porque yo creo que además, por mucho que yo trate y otros tratemos, llegado a un punto determinado, también los Estados Unidos es un gobierno que tiene una base de muchos años, con una gran experiencia y sabe sus necesidades y posibilidades. Y entonces creo que
también va a entrar a jugar tanto la situación, incluso como ha afectado o influye la situación cubana en la política interna de Estados Unidos, como también en lo que considere para América Latina o para lo que sea, no sé, para su política en general. O sea, yo no estoy diciendo que yo diga que el embargo no debe ni pensarse en él, ni reconocer que existe, porque además eso es lo que nos ha estado, no sé, magullando tantos años, digamos, magullando en el sentido de que hablamos, no hablamos, qué sé yo. Entonces, yo lo que digo es, señores, vamos a ampliar nuestras perspectivas, nuestros nuestras análisis y nuestros objetivos y nuestras aspiraciones, más allá del embargo. Miriam, para no hablar del embargo y quizás tratar de animar un poco de creatividad, ¿cuáles consejos darías a los dos gobiernos en cosas específicas que son más allá del embargo o que no incluyen al embargo, en que pudiéramos avanzar, ser más creativos en la relación? Ajá. Bueno, yo creo que deben seguir las conversaciones que han habido de migración, de postales, quizás, no sé, de algún otro tipo de cosas, de aquí, de hasta el medio ambiente en el Golfo, y cosas que se han estado llevando y que son útiles para los dos países, no para el gobierno cubano, sino útiles en general y también para el pueblo cubano. Y bueno, en la medida en que pueda haber algún tipo de cambio, no sé, para tratar de estar allí, utilizar los momentos, eso lo saben hacer los diplomáticos. Ahora mismo hay una complicación que yo no hablé de ella, lo mismo esto ahora de las limitaciones de aduana, por ejemplo. ¿Por qué el gobierno cubano, ahora yo me pregunto, por qué el gobierno cubano ha limitado la cantidad de cosas que se pueden llevar para Cuba? Nada más que por los cuentapropistas o porque compite con ¿cómo se llama? Las tiendas de ellos. Nada más que por eso. O es también porque no quiere que haya que tener más vínculos, que vengan cosas a Estados Unidos, en fin, yo creo que eso es una cosa que hay que pensar, porque no solo desde ese punto de vista está haciendo eso. Porque, perdona, porque para terminar la idea, que a mí se me fue un momento de terminar, porque por ejemplo en la propuesta esta de las personalidades, se dice de que se amplíe para que se pueda mandar hasta, hay equipos, por ejemplo, a los cuentapropistas, o determinados materiales, materia prima, en fin. Bueno, pues esto de la aduana puede ser una respuesta a esto, o puede ser que mañana digan, mira, está bien, es verdad que eso hace falta, porque estamos hasta aquí, abre, y la aduana se abre como Dios le dé la gana. Estás refiriendo a la open letter del presidente Obama. Okay. Yo quería hablar del embargo, para no hablar del embargo. Pero no me lo pregunte, de su teoría. Perdona. Don't ask me, just say what you think about it, so we can learn more. Perfecto. You know? Yo quería responder a la pregunta muy correcta de Dr. López Levy, que es el embargo es la ley, y la ley es algo plástico. La ley responde a la voluntad del pueblo, y en este caso la mayoría de este país quiere terminar con el embargo, y de forma que la ley no es un given que nunca va a cambiar, es totalmente plástico. Y también yo creo que para los economistas la ley es una fuente de como transaction cost, totalmente es el short run, se puede cambiar, de forma que no nos debemos sentir limitados por la ley como está ahora. Exacto. Yo solo quería decir eso. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. Buenas tardes, Miriam. Muchas gracias por tu presentación. Yo quería hacerte una pregunta. Los cambios en Cuba, yo creo que la mayoría estaríamos convencidos de que no van a venir por la buena naturaleza de los gobernantes presentes. ¿Cuáles son los factores importantes para el cambio en Cuba? ¿Es la disidencia, es la sociedad civil, es los fallos económicos, es la falta de respaldo internacional como de Venezuela? ¿Cómo tú ves esos factores influyendo en el cambio hacia una democracia y a una quizás vaya al estado revés, de ¿no? comercio? Al revés de lo que se espere. En primer lugar, creo que es la necesidad del gobierno cubano o las carencias. En segundo lugar, los problemas de ellos, en el caso de que, bueno, cómo ellos van a ir posicionándose, y si Raúl Castro logra dejar consolidado ahí, y qué van a aceptar los militares, porque
el gobierno, o sea, la población cubana, hemos hablado, a mí me duele y yo quisiera otra cosa, pero quisiera tener además, no sé, la respuesta a todo, que no la tengo. Pero no hay una oposición cubana que tenga el peso suficiente como para hacer sentarse al gobierno a negociar. No lo hay. Sí, está bien, ha crecido, pero no puede. No porque no quiera, bastante ha crecido por la represión que ha estado sometida durante años. Entonces, y además hay una realidad, hay que buscar proyectos que lleguen más a la población. A una población que no quiere inmiscuirse en política para no perder hasta quizás la comida, el plato de comida de mañana, los zapatos de sus hijos, para incentivarla y para que pierda el miedo, que ya se está perdiendo por necesidad. Yo digo, el miedo en Cuba se está perdiendo por el estómago, ¿no? Pero hay una realidad. Para lograr eso hay que tener proyectos que muevan a las personas en su espacio real, en su, digamos, el contrapropista, que si tiene tal limitación, mira, tú puedes resolverlo de esta forma. O sea, programas así, que tengan cosas concretas. Porque yo le digo, se ha sufrido mucho, bueno, primero todo lo que ustedes saben, que no les voy a contar todo lo que se ha pasado, pero también hubo un periodo que había que explicarle que eran los derechos humanos y hablar del artículo 13 de la Declaración Universal y después que si los pactos. Ahora, si yo soy una persona que soy un cuentapropista y pienso que por firmar un papel diciendo que ratifiquen el gobierno cubano los pactos, ¿van a ratificar los pactos y voy a lograr algo? O sencillamente lo que voy es a estar enseguida a llamar por el Comité de Defensa y no sé qué cosa. Me pongo en el lugar de ellos. Y yo creo que es muy bueno que ratifiquen los pactos, que además el gobierno cubano firmó los pactos por una cuestión de imagen internacional. Yo siempre supe que no los iban a ratificar. Porque en definitiva quedan bien, están ahí, pero no tienen que cumplir realmente porque no están ratificados. ¿Por quién? Por la Asamblea. ¿Por qué? Porque no quiere el gobierno, porque la Asamblea ahí hace lo que diga el gobierno. Entonces, es absurdo pensar que es que la Asamblea no lo quiere ratificar. Entonces, hay esa limitación y bueno, ha crecido mucho la oposición y hay personas que están tratando de hacer proyectos y de involucrarse en cosas de ese, que eso es lo fundamental, que todavía hay que hacer más, pero no vamos a pensar, por eso digo, no podemos ver otras transiciones. Yo quisiera que Monó, ¿cómo dice Polonia? ¿Qué cosa Polonia en Cuba? Pero si nosotros no tenemos, los astilleros dan pero es que además los polacos, hay problemas hasta de tradiciones y características de los pueblos. Los polacos en esa época primero se alzaban porque le subían el precio de la carne y después empezaron a alzarse por otras cosas ya políticas. Vea, yo sí, eso yo lo estudié, lo viví, vayan, lo viví en el sentido de que yo estaba muy ligada a estudiar la cosa de Polonia, de entonces, cuando, bueno, en aquella época cuando era jovencita. Y entonces, y así, como los checos, el proceso checo no podía ser como el proceso polaco, no solo por los tanques rusos del año 68, por las características del pueblo checo inclusive. A pesar de que tuvieron a Václav Havel, a pesar de que tuvieron la carta, ¿cómo es? Y todo eso. Ajá. Y así, o sea, yo creo que es muy bueno porque cogemos experiencia, pero no se puede aprender a hacer la transición, y además eso también viene de la situación interna lo que hay, que usted puede trabajar sobre ella, pero y además aprovechando la situación que hay internamente. No sé si le he contestado, porque además pónganse en mi lugar, que los tengo a todos, digamos, frente a mí. Y bueno, yo puedo contestar y eso, y puede ser que esté equivocada. Y por supuesto, habrá muchas personas que piensen todo lo contrario que yo. La invitada de honor siempre es la que trabaja más duro durante el almuerzo. Bueno, la última pregunta va a Regina Rodríguez. Regina. Buenas, Miriam. Yo soy de la Universidad de la Florida y quisiera entiendo que todo esto es de la vida en Cuba, la sociedad, la economía, el impacto que le da a la sociedad cubana, pero quisiera que usted o otros comentaran sobre la familia aquí en los Estados Unidos, los que logran salir de Cuba, los familiares que se han criado viviendo en Cuba, robando, mintiendo, sin trabajo, que llegan aquí a la sociedad de Miami, de Fort Lauderdale, que van para Tampa y empiezan aquí a hacer lo mismitico. ¿Cómo usted? Que empiezan a hacer lo mismo. Que empiezan, sí, usando el gobierno americano, con food stamps, cosas que no logran buscar trabajo porque se sienten que nunca han tenido
la oportunidad y se han criado en esa mentalidad, ¿cómo van a reformar su vida aquí en los Estados Unidos? No. Miriam, antes de contestar, Rosa María Payá, que quería también hacer una pregunta, y estas son las dos últimas preguntas. Gracias, Tec. Gracias, Miriam, por la conferencia. No sé si es una pregunta, quizás es una observación, perdona. A mí me resulta contradictorio que se afirme que ha iniciado una transición en Cuba e inmediatamente después se afirme que los cambios del gobierno cubano son para consolidarse en el poder y quedarse, bueno, como sabemos que lo están intentando, ¿no? Ya sean sus hijos, sus generales o los hijos de los generales. También me parece muy triste que estemos debatiendo todas estas cosas tan interesantes y que tienen que ver sobre todo con la posición de un gobierno, que es el gobierno de los Estados Unidos, y estemos analizando, bueno, pues qué cambios podrían o no ayudar a la transición en Cuba, y le demos tan poca importancia a la voluntad del pueblo cubano o a la acción del pueblo cubano o a lo que los cubanos podamos hacer por nosotros mismos. Yo creo que coincido contigo, los cubanos están perdiendo el miedo. No creo que tenga que ver con la política de Estados Unidos que los cubanos estén perdiendo el miedo. Creo que tiene que ver con los deseos de vivir del pueblo cubano, creo que tiene que ver con los deseos de prosperidad, los deseos de sentirse seres humanos, y con 55 años de totalitarismo, que se ve que se reparte el pastel pero que a nadie le toca, o que a la mayoría del pueblo cubano no le toca, ¿no? Y se sigue repartiendo a un nivel más bien elitista, ¿no? O se sigue pensando en concesiones para inversionistas extranjeros o para personas del mismo gobierno. También me resulta difícil de creer que únicamente o que las facilidades para el contrapropismo en Cuba, teniendo en cuenta eso mismo que nos has dicho, de que si alguien tiene una pequeña empresa y vienen con una opción política a pedirle una acción por sus derechos, va a pensar en que a lo mejor pierde su empresa si toma esa acción política. Por tanto, me parece quizás al menos en la lógica un poco difícil de creer que las medidas que el gobierno cubano ha tomado puedan llevar a una transición democrática, o puedan, sé que no lo has dicho, sé que no has dicho eso, y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Puedan en algún momento desarrollar la sociedad civil cubana. Es decir, yo pienso que tiene que haber primero hombres libres para que haya empresa libre, y no creo que las reformas del gobierno cubano estén favoreciendo una empresa libre. Tampoco creo que apoyar con dinero o con nuevas políticas las reformas del gobierno cubano favorezca este hombre libre. Sí creo que va a depender de los cubanos. Sí creo que los gobiernos del mundo pueden ayudar, sí creo que el gobierno de Estados Unidos puede apoyar, pero realmente hago un llamado a poner el centro en lo que es el centro para los cubanos, que no es solamente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, no es de hecho las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, es la manera de luchar por unos derechos que están secuestrados por el gobierno cubano, no por el exilio cubano, ni tan siquiera por el gobierno de los Estados Unidos. Y sí creo que hay proyectos, y si no los hubiese, creo que dependerá de los cubanos crearlos, y dependerá de los cubanos y de todos los que querramos apoyar a los cubanos, seguirlos. De nuevo, muchas gracias, Miriam, por la conferencia. Mira, desgraciadamente, yo ahorita decía, ha habido una pérdida de valores morales tremendo, y creo que eso es lo más importante, reconstruir en Cuba, y lo que más trabajo costará.
esas personas que vienen acá, que además todo el pueblo cubano no es ladrón, aunque se ha perdido mucho, pero bueno, lamentablemente no es es mucho más de lo que había hace unos años. O sea, toda esta situación de pérdida de valores. Y bueno, fíjate, si eso es lo que tenemos allá, claro que al venir acá hay muchas personas o varias personas o algunas personas que se comporten de esa manera que es incorrecta y que yo no quisiera para mi país. En cuanto a lo que tú dices, Rosa María, bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que, por supuesto, incluso en estos días se cumplió el 2º aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, y tú sabes que yo le tenía mucho aprecio, igual que Oscar, a tu papá y a ustedes. Y creo que, bueno, toda la lucha de Payá y de las personas que lo apoyaron, que no era solo Payá, por Proyecto Varela y todo lo demás, ha sido una cosa que ha marcado y marcará historia en Cuba, eso es indudable. Y bueno, yo no excluyo que haya algunas personas que tengan proyectos, ustedes han seguido, y creo que eso es muy bueno, pero como digamos que yo no estoy diciendo que no hay absolutamente, al contrario, lo que estoy diciendo es que pudiera haber más en el sentido de llegar a más a lo que puede mover a los intereses de los cubanos, porque hay una realidad. Si todos los cubanos, o una parte importante de los cubanos, o una cantidad mayor de los cubanos que hoy estuvieran por realmente perder lo poco que tienen y tratar de obtener mucho más, entre ellos los derechos humanos y la democracia en Cuba, no estuviéramos hablando lo que estamos hablando aquí, lamentablemente. Y creo que bueno, que a mí me duele mucho esa situación. Yo te digo, cuando antes de venir para acá, yo caminaba un poco, no sé, por aquí, por allá, y lo que me duele, yo digo, bueno, yo tengo que abstraerme de esto también, porque uno tiene que, no sé, para poder sobrellevar todo eso, tú sabes que uno tiene que abstraerse de la parte afectiva de uno, porque yo no puedo resolver allí todos los problemas de Cuba, ¿no? Y ni mucho menos. Entonces, creo que sí, que hay que tener, y por supuesto, yo no creo que el gobierno cubano se ha propuesto una transición política, una transición democrática. Lo que pasa es que por lo que ha tenido que hacer este país, que Cuba, en el año 2014, no es el que era bien en el 2006. Y los disidentes cubanos de hoy no enfrentan las condiciones, afortunadamente, que enfrentaron los 75 que fueron a prisión, ni que tuvo que enfrentar tu padre. Entonces, yo creo que son procesos, que son movimientos, y yo creo que precisamente eso era lo que se podía hacer, lo que tocaba y lo que a Fidel Castro se le ocurrió en el año, no sé, antes y después en el 2003. Y gracias a toda esta historia, a todos los que están en el exilio, que puede ser que no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y yo con lo que ellos digan, pero que yo respeto extraordinariamente, y creo que si hemos llegado hasta aquí hoy, es por ellos. Y creo que eso es lo que tiene que seguir, y cada día habrá nuevas formas, y que lo que va a haber es un desarrollo en eso. O sea, yo creo que es parte de un proceso, y por supuesto yo no digo que el gobierno cubano ni se proponga la democracia, ni mucho menos, pues sería un disparate.